Es una forma, un modelo de trabajo, ¿no? Que se planteó hace muchos años y definitivamente no se efectuó. No tenemos nosotros una disposición de lo que significa atención primaria competente, ¿no? Y esto era porque inclusive hubo un programa para especialistas en medicina familiar. Muchos de ellos tuvieron que optar por otra especialidad porque no había plazas. Entonces, esta también es una de las situaciones, no solamente ver la cuestión del laboratorio, sino también otros problemas, para que se den cuenta ahora. Según la OMS, menciona que la atención primaria en salud es una asistencia sanitaria esencial y accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Está incluido acá el laboratorio. La OMS tiene pues como una estrategia fundamental en esta atención primaria de salud mejorar situaciones, ¿no? De pobreza, de nutrición, porque atención primaria no es solamente laboratorio, ¿no? Es un sinnúmero de elementos importantes. Está dentro de lo que significa el cuidado integral de la salud, el laboratorio. Y tiene que ver muchas veces con el grupo etario, que son diferentes, que vamos a tener un repaso nada más de este esquema de lo que significa la atención primaria. El desarrollo de los componentes, como se dice, ¿por qué? Porque si no hay dinero, no hay prueba de laboratorio. Si no hay dinero, no hay estructura para un servicio de laboratorio. Si no hay dinero, no tenemos un personal de laboratorio. Y nosotros que hemos recorrido parte de nuestra patria, hay lugares donde hay laboratorio y no hay personal. Entonces, esa situación significa que es un conglomerado de cosas que no solamente vamos a decir que es el laboratorio que tiene que hacer, ¿no? Hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Que son importantes reconocerlo y eso está estipulado también en lo que significa el ministerio. El trabajo de lo que significa la atención primaria es multidisciplinaria. Enfermera, laboratorio, médicos, odontólogos, etcétera, hasta el personal administrativo, que es importante tenerlo presente, ¿no? Pues acá no se toma un laboratorio, no se hace esto si no hay un consenso de qué es lo que necesita. Y esto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Atención primaria de salud dentro del laboratorio es qué pruebas para el nivel pediátrico, joven, adulto y el adulto mayor, que son diferentes las pruebas que se pueden tener presentes. Si es hombre o mujer igual. ¿Sí? Entonces, no es solamente mencionar el laboratorio y que hacer tal cosa, sino hay diferencias. Y una de las cosas que definitivamente alguna oportunidad pueda significar, ¿no? Es a fortalecer la atención primaria a la salud. Es un modelo definitivamente organizacional, donde va a haber situación de atención no solamente ambulatoria y promoción, prevención de enfermedades prevalentes, ¿no? Y en este caso, yo recuerdo en época más pasada, ¿no? Cuando nosotros teníamos que hacer la labor también de no solamente el diagnóstico de tuberculosis, sino hacer también una capacitación, charlas, incentivos también para que cumplan los tratamientos. No solamente era hacer una prueba de laboratorio, ¿no? Y ver eso. Y como les mencionaba, si no hay infraestructura, no hay laboratorio. Y eso es algo que es. Y acá definitivamente es el trabajo de atención primaria, no es lo mismo que la atención en emergencia, en los hospitales, etcétera. Es muy diferente, ya le mencioné. Si el laboratorio funciona, el laboratorio es responsable también para llevar a charlas a pacientes, comunidades, asociaciones, el laboratorio, porque tiene que educarlos inclusive hasta en la toma de muestras. Entonces, ahí hay una variedad de situaciones que a veces pensamos que solamente es tomarle muestra, ¿no? En sí, no. Nosotros que hemos estado en primera parte en eso, cuando hicimos nuestro CECIG, usted hace en Serum, teníamos que ir a hacer centros de salud, postas médicas y poder inclusive hacer la atención propiamente de esos pacientes y luego, si alguna vez hay necesidad de una prueba
de laboratorio, como les he mencionado, muchas veces no hay personal para eso. Ahora, dentro de esto, definitivamente hay tres niveles de atención, ¿no? O sea, no todo laboratorio va a ser, significa eso, ¿no? Una envoltura como tenemos nosotros los hospitales. Desde el primer nivel, definitivamente, ley promoción, prevención de la salud. Segundo nivel, atención especializada. Y el tercer nivel, atención de alta complejidad. Ya significa a nivel hospitalario, y los primeros son a nivel de centro de salud y posta médica. El ministerio ha hecho categorías y dentro de esta categoría se procesan lo que son exámenes de laboratorio. Como digo, en atención de atención primaria de salud no es que todo se realiza en un todo laboratorio. Y acá hay una situación que de verdad también no se ha llevado bien en términos de lo que significa la organización, sistema, ordenamiento. Y lo vemos nosotros que, por ejemplo, ¿no? Hay hospitales que hacen pruebas especiales, ¿cierto? Muy especiales. Y hay centros donde también se hacen pruebas especiales, cuando no es la labor de ellos, sino que hay que derivar esas pruebas para poder manejarla y tener los recursos. Si las pruebas especiales se hacen en un centro, acá no pasa como nosotros tenemos la experiencia, de cómo a veces hemos ido a lugares donde estas pruebas especiales ya no se hacen porque no hay recursos. Se gastó esos recursos en pruebas especiales, como le decíamos, hormonales, etcétera, inmunológicas, cuando eso tenía que ser solamente para cierto nivel. Y en realidad es justamente por esa razón que el laboratorio tiene una situación de crítica ahí por la cuestión económica. No es solamente hacer una prueba, ya les he dicho. Y estas pruebas deberían derivarse a sitios de más complejidad. Y en la actualidad definitivamente muchas veces no sucede eso. Entonces acá, como vemos nosotros, establecimiento de salud. Y una de las cosas que usted ven abajo está hablando de que generalmente lo que hacen es prevención y generalmente lo que utilizan acá en laboratorio son pruebas rápidas. Se lo digo así, son pruebas rápidas. Entonces, dentro de las pruebas rápidas que ustedes pueden observar acá y que también sucedió una situación de que ya después de unos tiempos ya no había dinero para eso, porque se proveyó de sistemas inmunológicos rotavirus cuando había pruebas rápidas como inmunocromatografía. Y ahí tenemos nosotros rotavirus, tenemos el dengue, tenemos nosotros el antígeno prostático, tenemos HIV, y la prueba no solamente de COVID, sino también lo que también es prueba de embarazo. Entonces, todas esas pruebas que realizan en esos niveles de atención primaria, generalmente en la posta o centros de 1-1, ¿no? Primario, es el laboratorio. Y eso, primeramente, eso, puede haber un microscopio, se hace un examen de orina, no se hace cultivo, no hay pruebas inmunológicas de especialidad, no hay equipamiento, la mayoría de casos son pruebas rápidas lo que se maneja. Mm. Y ahí en el nivel 1-2 también estamos hablando ya que corresponden a otros, ¿no? Entonces acá ya definitivamente también se utiliza, ¿no es cierto? En este caso, diagnóstico precoz del cáncer, en este caso Papa Nicolau, en este caso el antígeno prostático, y algunas intervenciones propiamente dentro del consultorio, ¿no? Debridación, alguna limpieza quirúrgica, etcétera, ¿no? No más allá. Y significa que acá también debe haber un proceso en estos pacientes de por lo menos hacer su hemograma, porque muchos lugares de estos no hacen cultivo. Y vemos nosotros nivel 3 también nosotros ya comienza a haber mucho más complejidad, ¿no? Diagnóstico precoz del cáncer, intervenciones de cirugía en consultorio externo, de esta manera, y hay deontología. Pero ¿qué tiene que ver ontología con laboratorio? Y acá es una de las cosas que definitivamente es importantísimo. ¿Qué ha pasado? Paciente que ha tenido hemorragia porque las pruebas de coagulación no se le toman. Entonces ya cuando hubo esta precaución, cuando hay algunos antecedentes pacientes, se le toma pruebas de coagulación para evitar que haya un sangrado y que sea una situación que pueda llevar a la crisis a estos pacientes. Entonces, entonces vemos nosotros que hay
Eh, eh, ya. Entonces vemos nosotros que son niveles de atención. Pues acá, por ejemplo, en este nivel 1-4, estamos hablando, esto es atención primaria, diagnóstico precoz del cáncer nuevamente, intervención de cirugía en consultorio externo e internamiento. Algunas veces son solamente hasta lo que llaman hospital de día, ¿no? Atención al recién nacido, y eso lo vemos en muchos de los centros de salud, que hay atención del parto normal, no complicado. Hay evaluación también por la obstetricia. Ahí se prueba, ya se ha hecho HCG, y las pruebas también de rutina de estos pacientes, de estas pacientes que van a dar a luz, ¿no es cierto? Y ahí viene. Esto se hace correspondiendo solamente a la estructura de la atención primaria. ¿Y qué hay, no? En estos servicios de atención primaria, vacunación. Y recuerde que la vacunación también no significa que no tiene algún problema. También cuando hay una dificultad en las vacunaciones, también se le hace su prueba, ¿no es cierto? En caso de laboratorio. Control de enfermedades crónicas. Y vamos a ver algunos que ahí van a ayudarnos también. Control de embarazo, orientación de salud sexual, y eso significa también hacer otras pruebas, ¿no es cierto? Como se incluye serológica, que también se puede hacer como prueba rápida. Orientación de la nutrición, psicología, ya comenzamos a tener todo un sinnúmero de elementos, pero inmediatos, ¿no? Y acá unos ejemplos de lo que se hace. Control de enfermedades crónicas. Y definitivamente acá estamos hablando de un tipo de laboratorio, ¿no? Que va a ayudar a esto. Generalmente, pues, una de las cosas que se hace es la diabetes y, en este caso, la tuberculosis. Como laboratorio, ¿no? Se hace control de esto y son enfermedades de tipo crónico. El chequeo prenatal definitivamente se hace. El laboratorio tiene que intervenir ahí con todas las pruebas basales del paciente. Y cuando le piden HIV, se la menciono, prueba rápida. Cuando le piden hepatitis, prueba rápida. Serología, prueba rápida. Y si hay sospecha de alguna paciente que tiene estos elementos, recién va al hospital a hacerse las pruebas de confirmación. Entonces, ¿hay control prenatal? Sí, definitivamente. Hay control prenatal, madre-niño, etcétera. Y esto es importante. Y a través del laboratorio son las pruebas generalmente rápidas, aparte del hemograma, examen de orina. Inclusive se puede hacer hasta proteinuria, porque eso implica un reactivo que es muy simple utilizar, lo que es el sulfuro salicílico. La prevención del cáncer del cuello uterino, el Papa Nicolau, es importante tenerlo presente ahí también. Y si hay que derivar a veces por un cultivo, porque generalmente no se hacen esto, pero sí se puede hacer un grano. Entonces ya con eso podemos nosotros hacer la sospecha, ¿no? De que aparte del cáncer puede haber otro tipo de patologías, ¿no? La vigilancia de enfermedades infecciosas, definitivamente siempre va a ser la tuberculosis aguda o crónica, definitivamente va a ser. Y acá el examen del esputo es frecuente. Cada vez que uno iba al centro de salud con determinada sintomatología, lo primero que le hacía es su hemograma y esputo, para determinar si no es una tuberculosis. Entonces son pruebas que sí se realizan y no son tan complicadas. Cultivo no se realiza en estos niveles. Igual, la parte de depistaje, ¿no es cierto?, de esto sexual, VIH, prueba rápida, hepatitis, prueba rápida, y como se menciona ahí, se puede realizar, se realizan. Solamente para confirmarlo van al hospital para hacer esa verificación. Y vemos nada más solamente mencionarles, ¿no? Todo lo que significa el laboratorio, y le hemos puesto y le he marcado un poquito ahí para ayudarnos, ¿no es cierto? Aunque no se menciona, se dan cuenta. Esto se hace de prenatal primario, ¿no? Que no es complicado, ¿no? Que no es complicado, ni un embarazo de complicación se utiliza para evaluar a estas pacientes en un centro de primer nivel. Laboratorios generalmente son las pruebas basales que siempre se va a sugerir a la paciente. El HCG definitivamente era confirmar, y el Papa Nicolau. En caso pues del niño, nosotros vemos aquí arriba, ¿no? Tamizaje neonatal. ¿Qué se hace? Generalmente se hace el TSH,
¿no es cierto? Para determinar que no hay un compromiso tiroideo, que no se hace ahí, se toma la muestra del talón, ¿no es cierto? En unas tarjetas y esto se lleva a los hospitales ya que confirman esto, pero se hace ese tamizaje neonatal. Control de crecimiento y desarrollo, definitivamente el importante son el hemograma y esas cosas que se puede realizar. Y ahí vemos nosotros. Si podemos nosotros, que en nuestro hemograma está dentro de los valores, vamos a determinar que sea una anemia, ¿no es cierto?, tanto ferropénica o realmente carencial. Y si hay un niño mayorcito, un examen de ese no tiene ningún inconveniente de poder realizarlo en estos casos, ¿no? Ya aparte de las otras manifestaciones, a nivel del niño se agregan otras pruebas ya especiales como parásitos, ¿no? Cuando ya son adolescentes, vamos arriba, ¿no? Evaluación nutricional y examen físico postural. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de esto, le van a pedir su hemograma. Y eso es hemograma, orina, etcétera, pruebas basales, ya porque son más mayorcitos, ¿no es cierto? Y luego se agregan otras cosas que no es laboratorio. Y ustedes se dan ahí cuenta, tamizaje de la anemia, parásitos, enfermedad transmisible, etcétera. También igual se tiene que realizar esas pruebas para esto y hacer los controles posteriores, en estos casos, en estos ya adolescentes y jovencitos. Entonces, el hemograma y pruebas basales son típicos ya para estos niveles, ¿no es cierto? Entonces, esto determinando la edad y la frecuencia de enfermedades que puedan tener en este grupo etario. Cuando es un adulto y adultos jóvenes, definitivamente tenemos nosotros enfermedades transmisibles, ¿cierto? El HIV, la hepatitis B y la serológica, que se puede realizar también, que son, en esto definitivamente hay un hemograma, porque siempre va a ser importante. eh, Pruebas pues, que puede, inclusive en algunos lugares, dice que pruebas hepáticas también pueden realizarse bien, pero acá son pruebas basales que son importantes, ¿no? Y ahí ven ustedes abajo, ¿no? Estas pruebas de riesgo de una ITS, o sea, enfermedad de transmisión sexual, y estas enfermedades también transmisibles de otro tipo. ¿Qué se realiza acá? No se realiza cultivo todavía en estos niveles, pero sí se hace el descarte, ¿no? Y si puede haber cultivo primario, puede haber. Pero en el caso de verificación tiene que ir a la central para determinar que esto sea. Entonces, laboratorio, igual, es un basal. Y acá ya incluyendo todo lo que significa enfermedad de transmisión sexual, que eso tiene que hacerse el diagnóstico ahí. En las pruebas generalmente son rápidas. La confirmación lo realiza siempre los hospitales. El adulto es mayor. Definitivamente lo que es, y antes también hemos dicho enfermedades no transmisibles también, no solamente transmisibles, cuarto de la tuberculosis, problemas neumónicos, etcétera, ¿no? Eh, Inclusive las enfermedades agudas que tienen que ver con problemas de amigdalar, etcétera, ¿no? Acá estamos hablando ya de la no transmisible, generalmente en los ancianos, pero con frecuencia, ¿no? La diabetes mellitus, hay que hacer su glucosa. El cáncer de cuello uterino, hay que hacer el Papá Nicolau. El mama definitivamente solamente es un control, ¿no es cierto?, de laboratorio, porque acá hay que hacer otro examen de tipo clínico. En estos niveles no se hace una mamografía. El examen de próstata, acá ingresa ya el PSA antígeno, que también se puede realizar, como hemos mencionado, como prueba rápida de screening. Se confirma, ¿no es cierto?, porque acá es PSA total. Se confirma cuando ya hay una variante de ahí muy elevada, se lo lleva al hospital para hacer el control de PSA total y PSA libre. Con eso se ha cumplido con el tratamiento. Pero acá en este momento estamos haciendo el descarte, ¿no?, de estos pacientes sospechosos de estas patologías que frecuentan, ¿no? Y luego también vemos nosotros que hay no solamente enfermedades de tipo crónico, ¿no? Igual que la diabetes, etcétera, tuberculosis, etcétera, todo lo que podemos mencionar, y la insuficiencia renal, que generalmente se da por la hipertensión, por la diabetes, etcétera. Entonces acá hay que ver la función renal. Una urea creatinina no tiene mayor inconveniente hacer inclusive hasta una prueba de
Depuración de creatinina, aunque no es muy acertada, pero de todas maneras sí que algo que ayuda, ¿no? En este caso. Y luego se ve, pues, en el examen de orina si hay proteinuria, se hace una comparación. Y esas son las pruebas ya de rutina que se tienen que realizar en estos pacientes ancianos, ¿no? Otras cosas se puede también igual, ¿no? Si hay enfermedades también, igual que los de niños hasta los adultos, otras enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue, también se utilizan, pueden utilizarse Protig, ustedes lo saben, y pruebas rápidas para el dengue. Pues hay formas de poder apoyar a estos pacientes utilizando estos sistemas de inmunocromatografía o pruebas rápidas que nos dan ayuda para este caso de pacientes inmediatos y luego de acá derivarse ya a hospitales de mayor complejidad para su confirmación de cada uno de ellos. Adulto mayor, igualito, ¿no? Los hemogramas, todas las pruebas todas las pruebas basales, que es importante entenderlo, ¿no es cierto? Igual es enfermedad transmisible, acá el tamizaje del cáncer de todas maneras es importante, tanto de mama, tanto Papa Nicolau como también prostático, ¿no? Entonces, ninguno de estos pacientes se va a decir que no se realiza, son las pruebas basales. Ya luego, ya de ahí se hace la adquisición, ¿qué otras pruebas más se agregan? Y no estamos hablando acá de pruebas, por ejemplo, para determinar la Alzheimer, Parkinson, eso, porque no se realizan esos niveles. Acá podemos hacer un hemograma, ahí no se le va a hacer punción lumbar, ¿no? No se le va a realizar eso. Eso se realiza ya a nivel de hospital de mayor complejidad. Acá es detectar si es que hay indicios, si es que hay sospechas, si es que hay antecedentes, se le hace la prueba y luego confirma a nivel ya de hospital de otro nivel. Y vemos nosotros el rol del laboratorio clínico, ¿no es cierto? La prevención, ya lo hemos mencionado ahí, de enfermedades. Y tamizajes, definitivamente el control prenatal, el evitaje de anemia, etcétera, que eso se realiza inclusive hay pruebas actualmente que son pruebas muy sencillas, ¿no? Que si utilizara, hay un equipo, hemoglobinómetro, que también sería una prueba rápida, inmediata, si que no hubiera pues complejidad, un microscopio, ¿no es cierto? Que no hubiera un microhematocrito, etcétera, que va a ayudar a hacer esta evaluación y no hubiera un profesional realmente competente ahí en este caso. Entonces se puede realizar también esto, ¿no? Esto también va a significar que estas pruebas rápidas, comunes, permiten al médico general, como dicen hoy, o de familia, tomar decisiones clínicas. Porque puede solucionar en ese momento las cosas. Y si hay una complicación de fondo, pasa a hospital de complejidad. El médico en este caso, no solamente el clínico, sino también el laboratorio, también es responsable de esta vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque ambos, tanto la clínica como el laboratorio, van a identificar casos de enfermedades infecciosas y en zonas, inclusive en zonas que son endémicas locales. Entonces, ambos son importantes para manejar este tipo de patologías, ¿no? Tanto la parte clínica del médico de clínico como también el de laboratorio para determinar también que ahí la sospecha se dio y ahí sí se presenta en estos lugares esa patología, ¿no? Como hemos visto nosotros con el dengue, que ya es algo que lo vemos rutinariamente nosotros. Y ahí vemos acá al final lo que dice, ¿no? La organización de estos laboratorios sigue normativa del Ministerio de Salud. Quizá lo que acá es la provisión económica para que esto no se pierda, ¿no? Y acá hay algunas pruebas que solamente al mencionarles, que ya la conocemos, ¿no es cierto? Por eso le decía, pruebas basales, estamos todos. Tenemos hematología, la bioquímica, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, ¿cierto? Es lo que se estila y también si es que hay esa situación transmisible, un HIV o también una hepatitis B o dengue, etcétera, o descartar malaria. Para histología, definitivamente se puede realizar y esto, a pesar de que es bastante sencillo, todo esto necesita personal que realmente tenga experiencia, sea capacitado constantemente.
nosotros hemos visto con mucha preocupación a veces que como se dice, ¿no? Parásito, no es fácil ver eso. Cuando nosotros hemos revisado láminas de calidad, definitivamente vemos que no era el diagnóstico adecuado. Y a veces el paciente se le da un tratamiento indebido por el problema del laboratorio, por el personal que necesita ser capacitado y porque el problema muchas veces es que se le rota. O sea, y acá hay que ser muy sensible, ¿no? Si no hay laboratorio, hay un apoyo en enfermería o técnica. Y en algunos casos, le digo, en estos lugares de atención, el que maneja todo este screening para el cáncer son obstetras. Entonces, tampoco decir que no se realice, ¿no? O sea, el personal de salud que tenemos a la mano y que se les capacite y competentes, definitivamente tiene que también colaborar en el manejo del laboratorio, principalmente en las pruebas rápidas. En la inmunología, vimos nosotros lo que mencionaron antes, ¿no? VIH, sífilis, eh, detección de tuberculosis, definitivamente es pero también hepatitis B, que también es parte de eso. En el caso del Papa Nicolau, es lo que se realiza en los laboratorios. La toma de muestra se le puede realizar con el personal médico, personal obstétrica, obstetra, y en este caso también personal capacitado en lo que significa los técnicos. Estas enfermedades agudas, definitivamente lo que se puede realizar es cuántas veces, y nosotros hemos visto a veces que el hospital se satura porque está con fiebre, está con una rinorrea y por lo menos un cuadro de tipo de un resfriado común, ¿no? Pero ya ingresó al hospital. Entonces, ¿esto se puede solucionar en atención primaria? Sí. Lógicamente que aquí hay que determinar también, y en este caso es el médico responsable de determinar que no hay una complicación bronquial con cuadro de neumonía, y eso significa en la parte clínica también, y la valoración de lo que significa el laboratorio, ¿no? Y con todas esas pruebas basales, sobre todo el hemograma, que es importante tenerlo. Y acá, rayos X, le diría pues que con algunas excepciones, solamente los niveles mucho más elevados dentro de la atención primaria puede tenerlo, muchos de ellos no. Una posta no tiene rayos X. Un centro de salud, dependiendo del nivel, sí puede tener rayos X. Entonces, también eso ayuda a tener una organización, pueda manejarse también estos pacientes. Gastroenteritis y diarrea, definitivamente se puede ver. Hacemos una reacción inflamatoria. Necesita capacitación, en este caso, el personal de todas maneras, y determinar también que esto no sea por problemas a veces de eh, alteración de la flora por tratamiento antibiótico no de la institución, sino muchas veces fuera de farmacia, ¿no es cierto? Y también ahí valoramos la presencia del parásito. Entonces, ¿se puede solucionar ahí? Sí, se puede solucionar ahí. Las alergias definitivamente son una causa frecuente de la consulta y eso hay que verlo. El problema de higiene, el problema de algún elemento o insecto que podemos llamar así, problemas muchas veces de contaminación, problemas de comida, etcétera. Entonces, eso también se valora y un hemograma es importante, etcétera. La otra es inmunológica, inmunoglobulina B, tiene que pasar ya a otro nivel. Entonces, tenemos aquí problemas de osteomusculares, no solamente un rayos X, sino acá también un PCR, ¿no es cierto? Que también es importante, puede tenerlo presente, una velocidad y un hemograma. Y en algunos casos, si hay pruebas también de látex, un factor reumatoideo, que también puede ser utilizado porque eso es visual, no necesita equipo. Entonces, es parte también de lo que significa el manejo de laboratorio en estos pacientes. En estos pacientes de problemas de salud mental, de todas maneras se hace aquí eh, los hemogramas, etcétera, a ver si no hay una situación también de anemia que puede, traumatismo, ya lo sabemos nosotros que si hay esto, siempre su hemograma y la situación basal de los elementos para determinar también, ¿no? En enfermedades crónicas, esto es algo, ¿no? Ya se está realizando porque no necesitamos equipo de alto nivel, aunque ahora ha cambiado, ¿no?
Antes era muy fácil hacer exámenes de perfil lipídico, eso, y ahora se necesita una prueba para hacer a través de, de reactivos enzimáticos, ¿no? Antes era colorimétrico, que era simple hacerlo. Ahorita se necesita, te cuenta de la infraestructura, una buena refrigeradora. No refrigeradora común, sino refrigeradora de conservar los reactivos. Y luego sacar el reactivo, tener toda esa precaución, y luego comenzar a hacer estas pruebas que son, y utilizar una máquina que ahorita actual lee solamente pruebas enzimáticas, ¿no? No pruebas colorimétricas. Entonces, cambiado, el costo es diferente, por eso que esto tiene que ser establecido en qué momento hay que utilizar estas pruebas para no caer, inclusive hasta cardiovascular. Hay pruebas, inclusive eh, pruebas, troponina también rápidas, hay pruebas también para eso, porque acá definitivamente no todos tienen esta situación. Eh, Acá necesita un equipo de ultrasensibilidad para manejarlo, pero el PCR ultrasensible también necesita un equipo especial. Ese KMB es posible, pero definitivamente acá sí hay una limitación, más es el examen clínico, un hemograma que puede haber significado las patologías y si pudiera tener equipos ahí, por lo menos mínimo, una troponina sería suficiente. O sea, y esto es lo que, que inclusive los médicos a este nivel no pueden estar pidiendo, pues, no solamente troponina, CKMB, no, una prueba, porque definitivamente los costos son elevados. ¿Se dan cuenta? O sea, uno hace lo que se puede. Y solamente mostrarles eso para que vean que esta es una de las pruebas más rutinarias. En todas las instituciones, el hemograma es vital. Pediatría, ginecología, todo, cualquier nivel es hemograma. En algunos casos dice que ya es el 100% de paciente. Sea cual sea el hemograma, es representativo, ¿no? Y por lo tanto hay que valorar ese tipo de situaciones también, de que esto no se detenga. Pues si esto necesita un coloración, necesita lámina, necesita centrífuga de microhematocrito, porque utilizar equipos semiautomáticos implica reactivo de otro nivel, los costos elevados, los controles, muchos no pueden tenerlo. Entonces, esto se gastaría, te digo, para 6 meses, pues ya no hay. Entonces, necesita los equipos manuales que puedan manejarse y que los controles se pueden realizar al menos temporalmente, ¿no? Generalmente lo que se hace hacer los controles a nivel hospitalario, a nivel de otro complejo, ¿no? Otro nivel de centro de salud más complejo, se puede hacer los controles, variación de algunos elementos, ¿no? Pero aquí se puede realizar, ¿no? De manera importante, ¿no? Para determinarlo. Y reticulocito se puede realizar, pero como le digo, necesita personal. Acá se utiliza una coloración y se ve como un microscopio, no hay ningún problema. Pero después el resto ya no. Pero acá le he puesto, ¿no? Definitivamente para que vean que hay otros elementos para que va a ayudar a nosotros en hematología básica. Esto, las otras, vitamina B12 y ácido fólico, todo eso, ferrina, todo se hace en hospital de mayor complejidad. Solamente mencionarle algunas cosas que ustedes ya lo conocen, pero para tenerlo ya más evidente, el hemoglobina, etcétera, leucocitosis, etcétera, todo lo que pueda haber de importancia, ahí está. En el hemograma, que es importante, es la bioquímica, generalmente es lo que se utiliza, no en todo, porque hay que ser honesto, no en los centros de postas médicas, sino en centros ya de nivel intermedio, glucosa, que también se puede usar este glucómetro, ¿no? Que en algunos lugares lo hacen, ¿no? He visto esa situación, también prueba rápida, se dan cuenta. Esto va a ayudar a hacer la adquisición de que este paciente no tenga un examen de orina, y la cinta de orina cuesta muy poco. Y ahí vemos realmente ese glucosa en orina. Hay glucosuria, hay glicemia elevada. Entonces ya estamos sospechando al paciente la sintomatología y se le puede dar por lo menos una atención inmediata, ¿no?
Si hay una complicación, hay que llevarlo pues a nivel de mayor complejidad. Creatinina, pues, generalmente es lo que se hace, perfil lipídico y perfil hepático. O sea, entonces, como les digo, tiene que haber de todas maneras equipo semiautomático y de moderno, ¿no? O el colorimétrico ya no se usa. Y mucho de lo que se utilizaban antes acá era colorimétrico, ahora son enzimáticos. Urianálisis, vemos nosotros para evaluar todo lo que significa eso. Y una ictus ya significaría muchas veces jugarnos, ¿no? Que esto sea una Escherichia coli, ¿no es cierto? Más del 90% que le puede dar un tratamiento, ¿no? Si hay una mayor complicación, nivel. Parasitología, y cuando no pedimos parasitología de todos estos pacientes, como yo les decía, todas estas cosas necesitan personal capacitado. Y eso debería hacerse una de las cosas a nivel de salud, ¿no? Vamos a ver qué cosas, parásitos, huevos y parásitos. Vamos a poder ver una reacción inflamatoria. Esto es de carácter bacteriano o viral. Vamos a hacer tébenos, inclusive hasta en los ancianos, ¿no? Para determinar que también no haya una situación de un cáncer, ¿no es cierto? Colónico, etcétera, que también es parte del cuadro. El coprológico, acá tiene que ver si es que hay diarrea, no vemos nada. Acá hay un síndrome de mala absorción. Son pruebas sencillísimas, no necesita más que son visuales, ¿no? Utilizan reactivos, son visuales. Y colorante, definitivamente, que también son de las cosas que se puede utilizar ahí, un GRAM, un SIG-Nielsen, que son importantes tenerlos presentes también en estos pacientes. En caso de inmunología, tienen ustedes ahí proteína C reactiva, látex, pH, prueba rápida, serológica, prueba rápida, PSA, prueba rápida, HCG, prueba rápida y TSH también, la prueba de confirmación, hipotiroidismo que se utiliza en un SCAR, ¿no? La gota en el talón del recién nacido. Y como le decía acá, una secreción vaginal definitivamente es, si no, sin llegar al cultivo, nosotros al directo y al coloración podemos nosotros ya identificar qué tipo de patología puede ser. Lógicamente, si hay otro tipo de esto, complicaciones, ¿no? No están los recursos, pero el directo sí se puede realizar. Un examen muy sencillo, ¿no es cierto? Y vemos ahí si hay levadura, si hay otro tipo de elementos que pueden ser perjudicados, en este caso a la paciente. Secreción de herida se puede hacer también con un GRAM. Secreción óptica igual, ¿no es cierto? Raspado de piel igualmente, si podemos hacerlo nosotros para ver si hay un problema térmico de hongos o también si hay otro compromiso ahí, ¿no? Y acá en el raspado mucho se utiliza un raspado ahí, se le coloca una cinta de scotch y se le coloca luego en la lámina y ya se ve. Ya no necesita otras especialidades en estas cosas, ¿no? Como digo, la secreción de herida también igual. Y si es que necesita ser ya catalogado esto, se va a un ambiente de mayor complejidad, ¿no? Dentro de los centros de salud hay mayor complejidad, coloraciones y urocultivo. Y en este caso también se puede realizar y ver la primera parte, ¿no? Hay elementos que indican que hay una infección urinaria, etcétera. Entonces ya, eh, si hay elementos que nos ayuden al diagnóstico, se puede comprar pruebas de diferenciación, bioquímica, pruebas de cultivo y los discos. No es muy caro, pero muchas veces no hay los recursos para atenderlo todo el tiempo, ¿cierto? Y acá necesita, sí, personal también que pueda ser capacitado. Entonces, a nivel de toda nuestra vida, el laboratorio va a ser realmente un elemento importantísimo. Y en atención primaria muchas veces es muy importante, aparte de la clínica casi, como diría, un 50% más, ¿no? Que nos ayuda a hacer el diagnóstico, porque no hay otro elemento más, ¿no? Ya en centro de mayor complejidad y atención primaria, ya puede utilizar no solamente rayos X, ¿no es cierto? Que ahora puede haber, inclusive hasta ecografía, pero ahí significa que necesita tener especialidad y ya muchas veces no se cuenta con eso. A veces solamente se cuenta con un tecnólogo para el caso de rayos X
un profesional de salud capacitado para rayos X, luego esto se lee posteriormente, ¿no? Pero ya el médico que está atendiendo ya se tiene por lo menos la evidencia si hay un cuadro neumónico o de otro tipo, ¿no es cierto? Y ver eso. Entonces, si se dan cuenta, o sea, dentro de todos nuestros niveles hay situaciones que el laboratorio va a manejarlo, pero aquí, como les digo, en atención primaria, el laboratorio es un punto más que necesita el recurso. Si no, no puede solucionar el problema de salud de los pacientes. Como les digo, lo que estamos viendo prácticamente